Bueno, como les prometí, este es el segundo video sobre el otro simulador. Entonces nos vamos al documento, al ítem 4 y tenemos el link aquí. Se nos abrirá esta página en donde procederemos a descargar ya sea para Windows o para Mac el programa. Cuando lo estemos descargando vamos a ver que se trata de un archivo RAR que pesa aproximadamente 1.28 megas. Lo descargamos y lo extraemos. Nos va a dejar estos dos archivos, una carpeta con los datos y el lanzador. Abrimos o damos doble clic en el lanzador y nos va a abrir este simulador, en el cual vamos a poder ver que aquí tenemos unas pestañas que nos va a permitir ver los potenciales de NERD de cada ion y la fórmula de Goldman, en donde según los valores que pongamos nos va a dar el milivoltaje que va a obtener ese potencial de membrana en reposo. También tendremos esta opción en donde va a estar valores por defecto, en los cuales vamos a modificar nosotros de una célula roja, de un axón, de una célula muscular, pero músculo esquelético, y de una célula genérica que es la que está señalado y nos da estos valores. También vamos a poder ver en cada uno de los iones qué es lo que contiene. Tenemos que aquí tiene una constante de difusión, tenemos la concentración extracelular o de outside y una concentración intracelular y de inside. Tenemos de cada ion potasio, sodio y cloro, que son los más importantes. Entonces, cuando ponemos una célula genérica nos va a dar estos valores. El potasio, como sabemos, tiene una difusión o una constante de difusión 100 veces mayor que el sodio, entonces tiene 100. En este caso al sodio le ponen en 5 en una célula genérica, pero deberíamos tenerlo en 1. Y al cloro le ponen una difusión de 10. También vamos a ver las concentraciones tanto extracelular como intracelular de cada ion, las cuales vamos a poder modificar como nosotros deseemos, según cada ion. En este caso vamos a tener que este va a ser el gráfico. Vamos a ver que se encuentra un plano cartesiano y según modifiquemos el plano X o el plano Y, vamos a ver la variación. Por ejemplo, en el plano X va a estar el tiempo. Si es que aproximamos más hacia el cero, aumenta la velocidad. Si es que lo alejamos, eso quiere decir que ampliamos el margen del tiempo, por lo tanto se hace más lento. Y el plano Y, que nos va a servir para modificar el voltaje, que está en milivoltios. Entonces lo vamos a poner de esta manera porque muchas veces si modificamos cualquiera de estos iones, el cloro o el potasio, suele desaparecer o no da dentro de la pantalla del plano cartesiano, por lo tanto nos va a causar dificultades al observar. Ahora, vamos a ir explicando algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ir viendo, mejor dicho, las patologías según las concentraciones de estos. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo normal es que en reposo se encuentre de esta manera. Si es que nosotros se desencadena un potencial de acción, ¿qué es lo que ocurriría? Que se van a abrir los canales de sodio, que es el ion más importante para la despolarización. En el momento que se abran los canales de sodio, la permeabilidad va a aumentar unas 5000 veces. Por lo tanto, que si nosotros comenzamos a mover esto, vemos cómo el flujo se hace más rápido y se va a producir un potencial. Y enseguida se comienza a cerrar las compuertas, por lo que regresa al estado de reposo después de una hiperpolarización. Entonces vemos que si es que lo haríamos más rápido, que sería de esta manera, vamos a simular un potencial de acción. ¿Ya? Entonces vemos que se despolariza, llega al umbral, se mantiene un poco y comienza a repolarizarse. Se hiperpolariza y luego regresa al reposo. Ahora vamos a ver qué sucede con la variación de cada uno de los iones. Como ya les había mencionado, el ion potasio va a ser el principal ion que cause alteraciones. Generalmente cuando el potasio se altera,
aunque sea mínimamente, va a causar grandes alteraciones y se puede ejemplificar aquí. Por ejemplo, si es que nosotros modificamos el sodio de gran medida, vemos que la variación es mínima. Pero en cambio con variaciones más pequeñas del potasio, en cambio se producen grandes alteraciones, como veremos ahora. El potasio generalmente está en 4.5, que es lo que se encuentra en el espacio extracelular. Cuando supera del 5.5 ya se llama hipercalemia. Y esas pequeñas variaciones son muy perjudiciales, principalmente en el corazón, que es el órgano más afectado. Ahora, vamos a modificar un poco. Con variaciones pequeñas se producen grandes modificaciones en el potencial transmembrana, como podemos ver aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahorita aumentamos la concentración de potasio extracelular, por lo que sería una hipercalemia. Cuando hacemos eso, vemos que el potencial de membrana se hace más positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la negatividad que tenía se va perdiendo, por lo tanto el potencial se va acercando más hacia el umbral. En este caso pongámosle 0, se acerca más al umbral, por lo que al estar más cerca se hace mucho más excitable. Pero si esto no se corrige a tiempo y sigue modificándose y sigue aumentando la hipercalemia, va a llegar a un momento en donde, o un punto en donde la célula ya no es excitable, no se va a poder excitar. Por lo tanto, si el corazón es el órgano más afectado, va a haber un tiempo en donde va a ser muy excitable, puede producir una fibrilación ventricular. Pero si es que esto continúa, va a llevar a una sistolia, que generalmente es lo que va a desencadenar el exceso de potasio. También puede llevar a bloqueos auriculoventriculares, que eso se verá en las prácticas siguientes. Colocamos de nuevo dentro de los valores normales al potasio para que se restaure el equilibrio. Ahora, ¿qué sucedería en una hipocalemia? En hipocalemia generalmente se va a producir un aumento de la excitabilidad de la célula. ¿Pero por qué? En este caso es un tanto contradictorio. Primeramente, el periodo de depolarización va a hacerse más tardío, por lo que va a disminuir la excitabilidad de la célula. Pero a su vez, el periodo de hiperpolarización, es decir, la fase 4, va a aumentar la pendiente, lo que va a hacer que sea más corto. Por lo tanto, es mucho más fácil que la célula se pueda excitar. Por lo tanto, aún así, aunque se haga más lento, el potencial de acción es mucho más fácil que se pueda excitar. Por lo tanto, cuando hay una hipocalemia, generalmente lo que suele producir es la aparición de arritmias, principalmente fibrilación. Entonces, como vemos aquí, al modificar el poco potasio, se produce una mayor negatividad, por lo tanto, se aleja más del umbral, lo que le hace menos excitable. Pero al tener un periodo muy largo de repolarización y el umbral, la hiperpolarización al ser más corta, es más fácil que un estímulo llegue y produzca otro potencial de acción, lo que puede llevar a la fibrilación. Entonces, pongamos de nuevo en los valores normales. Ahora, la concentración de sodio generalmente no modifica mucho, pero generalmente cuando hay una hiponatremia va a producir todo lo contrario. Generalmente las personas, como ya les expliqué, van a tener calambres, generalmente cuando pierden sodio, y en todo lo contrario van a tener debilidad muscular, que sería cuando hay mucho sodio. Y cuando tienen gran cantidad de sodio o disminución de sodio, el órgano más afectado es el cerebro, por la gran cantidad de líquido que tiene. Pero como vemos aquí, el potencial de membrana no se modifica mucho con las variaciones aún extremas del sodio. Se mantiene. Es por la permeabilidad que la membrana tiene ante el sodio.
Como vemos, no se modifica mucho. Bueno, eso sería en cuanto al potasio y al sodio en este simulador. Ahora, aquí no me hubiese gustado que tenga también para el calcio. ¿Qué ocurriría en el calcio? Como vemos, es un simulador en donde el ion calcio no está incluido. Este ion sí es muy importante generalmente en la clínica, como irán viendo en años superiores. Uno de los órganos que también se afectan más es el corazón, principalmente va a ser el músculo esquelético, pero el corazón va a tener alteraciones también. Ahora, el calcio solo con variaciones extremas que sí son compatibles con la vida produce alteraciones principalmente en el corazón. Si son variaciones no muy mayores, se va a expresar en el músculo esquelético. En el caso de una hipercalcemia con un gran aumento de calcio, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso, por la gran disposición de calcio que va a existir, el potencial de acción se va a modificar principalmente en la fase 2, es decir, en la fase de meseta. Aquí lo que va a ocurrir es que lo normal haya una fase de meseta, que se mantenga la concentración y luego comience con la repolarización. En el caso de que exista gran cantidad de calcio, va la meseta a hacerse mucho más corta. Por lo tanto, va a producir una contracción o una meseta muy corta, una fase sostenida muy corta. Por lo tanto, la contracción del músculo va a ser débil. No se mantiene por mucho tiempo, por lo que una persona con hipercalcemia va a tener debilidad muscular. Se explicaría de esa manera. El caso contrario, en cambio, sería cuando tenga poco calcio. Cuando tenga poco calcio, las concentraciones van a ser muy escasas, por lo que la meseta se va a mantener contraída por un largo tiempo. Por lo tanto, va a producir una contracción enérgica fuerte, por lo que la persona generalmente va a tener calambres cuando tiene hipocalcemia. Esto es muy común. Generalmente antes, cuando las personas no existían los hospitales o eso, o generalmente en los animales. Esto me contaba un profesor de medicina del colegio, donde me decía que un animal cuando alumbraba o una persona a veces tenía deficiencia de calcio, en el parto se quedaba espástica y todo el mundo se asustaba, pero en realidad si es que se le daba una pastillita de calcio, en un momento paraba esa contracción. Entonces eso es lo que va a producir. Con poco calcio se va a producir un espasmo muscular. Con mucho calcio, en cambio, va a ser muy corta, por lo tanto, una contracción débil. Bueno, esto sería en cuanto a este simulador, que en sí no tiene mucho como el anterior, pero es muy simpático para estar viendo qué sucede con las variaciones del calcio, del potasio, del sodio, y qué ocurriría con el potencial de membrana, que nos serviría para entender un poco qué es lo que sucede. Bueno, esos serían los dos videos. Los casos clínicos se me está haciendo un poco difícil porque no encuentro en realidad casos clínicos. Yo creo que me va a tocar inventarme, pero no se me ocurren muchas ideas porque generalmente todos los casos clínicos se van a aparecer. No hay situaciones en las que esta tenga mucha variación, y tendría que darles muy simple los casos clínicos problemas clínicos, porque en ciclos anteriores no aceptaban que se den casos clínicos, decían que esto no es clínica ni nada por el estilo, sino que es fisiología, entonces no se me permitía. Pero voy a ver qué puedo hacer con eso. Bueno, entonces estos serían los dos videos. Estaría solo pendiente lo de los problemas clínicos, entonces veré qué puedo hacer con eso y subirles un poco de información. Eso sería todo.